Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida al conversatorio La Hora del Hacer. En el marco de la semana de Nosotros Movemos al Mundo 2021, la actividad está organizada en conjunto por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Cultura, con motivo de la Semana Internacional de las Trabajadoras. Nos encontramos hoy con algunas referentas para charlar sobre este encuentro que nos propone un diálogo sobre el hacer desde la gestión y pensado desde una perspectiva de género y de diversidad. Nos propone pensar los desafíos, los balances, el año que atravesamos, el 2020, que fue tan particular, y los desafíos de cara también al 2021. Hoy contamos con la presencia de Ornella Infante, directora nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI, con Ayelén Macina, que nos acompaña virtualmente, que es la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia de San Luis, con Cecilia Naón, que también nos acompaña virtualmente, directora ejecutiva alterna por Argentina y el Cono Sur en el Banco Mundial en Washington, con Mercedes D'Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la República Argentina, y con María Rosenfeld, directora del Parque Tecnópolis. Les agradecemos a todos los que nos están acompañando en esta charla y vamos con una primera ronda de preguntas. Les proponemos 5 minutos a cada una para exponer un poco. La propuesta es hablar en principio de, el balance que realizan de la experiencia de la gestión en cada uno de sus ámbitos y qué hitos remarcan o destacan de sus gestiones en el año 2020 y los límites y potencialidades que encontraron en el desarrollo de estas tareas. Si están de acuerdo y les parece, arrancamos con Ornella Infante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por generar este espacio. Gracias a los dos ministerios, tanto el Ministerio de las Mujeres como el de Cultura también, por volvernos a convocar. Y esta vez ya un año, ¿no?, de gestión. Recién conversábamos mientras esperábamos que iniciara este panel, lo que era este centro cultural el año pasado, explotado de mujeres y de diversidades, con todas las ansias y las expectativas que teníamos, que luego una pandemia que azotó el mundo como frenó algunas de las cosas que teníamos pensadas hacer, porque muchas otras hicimos, como por ejemplo que el Estado vuelva a estar presente. Eso es una de las cosas que pudimos hacer aún en pandemia y sobre todo en la pandemia por la voluntad política de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta y de todos aquellos y aquellas que circunstancialmente estamos ocupando un lugar en el Estado. Y en mi rol de directora del INADI, volver junto a Victoria Donda, sacar al instituto a la calle, un instituto que recién cuando venía con Ayelén Espósito, diputada de Río Negro, me acordaba que a ella le fuimos a pedir resmas de hojas cuando llegamos al instituto para poder tener un encuentro con los trabajadores, dado que no había ni siquiera hojas para escribir. Y allí nos pusimos a ir por algo muy ambicioso que lo planteaba Victoria, que era actualizar, revisar el Plan Nacional contra la Discriminación, que fue un decreto del presidente Néstor Kirchner, y con el cual distintos sectores de la sociedad, como por ejemplo la diversidad sexual, había podido tener la posibilidad de tener legislaciones y derechos. Y allí nosotras, y sobre todo aquellas que vivimos la discriminación todos los días de nuestra vida, en diversos momentos del día, de la tarde y de la noche, y que llegamos a estas instancias, decíamos, bueno, ¿cómo lograr que los otros sectores de la población puedan tener esa experiencia que tuvimos las personas de la diversidad sexual cuando tuvimos el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, las personas migrantes cuando con el Plan Nacional contra la Discriminación pudieron tener la mejor ley de migraciones hasta que la tocó el decreto del expresidente Mauricio Macri? Y así tantas otras, la ley de salud mental, el voto joven, y la única manera era con la participación de las organizaciones, y esto como militantes feministas, como organizaciones sociales. Yo soy militante del movimiento Evita también,
planteamos esto, ¿no? Que el organismo como el INADI, un organismo de derechos humanos, debía estar en la calle. Y allí convocamos a las organizaciones de la sociedad civil, donde en un encuentro virtual con esta modalidad que tenemos ahora, pudimos escuchar a más de 1.500 organizaciones de todo el país y allí ponernos a trabajar muy fuertemente en la actualización de este Plan Nacional contra la Discriminación, que va a llevar la firma del compañero Alberto Fernández y de la compañera Cristina Fernández. Allí también, por supuesto, ir trabajando en las demandas que tenían las diversas poblaciones vulneradas con la pandemia, que nos había llevado a diversos organismos a hacer cosas que quizás lo hacíamos desde la militancia, pero no desde los organismos en sí. Por ejemplo, desde el INADI tuvimos que gestionar alimentos para diversas poblaciones de la sociedad que la estaban pasando muy mal, cuando esa no era tarea del INADI, trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad y aquí reconocer el trabajo de todas las mujeres que tienen responsabilidad en este ministerio, que trabajamos en articulación para dar batalla a la violencia institucional, porque también las fuerzas de seguridad venían bien cebaditos de políticas neoliberales y de una ministra como Patricia Bullrich, que nada tiene que ver con la ministra que nosotras tenemos actualmente, afortunadamente, gracias a la voluntad de nuestro gobierno de tener una ministra con perspectiva de derechos humanos y así la perspectiva de derechos humanos en todos los ministerios. Así que fue una experiencia tremenda, así como también articulamos con la Cancillería, con cascos blancos para repatriar personas que estaban en el extranjero, no solo de la diversidad sexual, sino de otros colectivos vulnerados, gestionar antirretrovirales para enviar a esos países a través de la Cancillería, o sea, hicimos un montón de cosas y sobre todo para aquellas que teníamos la primera experiencia de estar en la gestión, si bien veníamos de trabajar en distintos lugares, era la primera vez que a mí me tocaba estar del otro lado del escritorio. Una venía con el brazo muy hábil de tirar piedras y ejercitado, pero la gestión era una nueva experiencia y afortunadamente el contar con compañeros, con compañeras en el INADI también, trabajadores históricos, pero también quienes están en la gestión acompañando a Victoria Donda, nos posibilitó tener esta participación, salir al INADI, también reconocer, por supuesto, la voluntad política de la ministra Lozardo, de la perspectiva que ella tiene al respecto, y de esa manera nuevamente tomar las demandas de la sociedad y ponernos a trabajar en las legislaciones que faltan. Muchas gracias, Ornella. Qué recorrido para este año que pasó. Traté de hacerlo en 5 minutos, tengo más, Sí, pero... ahora seguimos. Muchas gracias. Vamos ahora, bueno, virtualmente, pero es también lo que nos permite la tecnología encontrarnos y unirnos también federalmente. Está en San Luis Ayelén Macina. Ayelén. Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todes. Gracias por la invitación, gracias al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, gracias al Ministerio de Cultura también, al CCK. La verdad que me encantaría estar ahí, las veo de acá hermosas, divinas, conozco a estas grandes compañeras, pero bueno, por motivos de agenda y demás, nos encontramos desde San Luis. Bueno, un poco contarles en referencia también a lo que decía Ornella, mi experiencia, ¿no? La verdad que yo vengo del legislativo antes de asumir en la secretaría. Por supuesto que asumí la responsabilidad de hacerme cargo hoy de una secretaría con rango ministerial, con un montón de desafíos que hasta el día de hoy también los tengo. Yo creo que el primer desafío que tuve al llegar fue primero que nada entender, ¿no? Cómo funciona el sistema. Yo venía desde otro lado, venía desde la calle, venía de los barrios, en ese momento era concejal de la ciudad de San Luis, estaba terminando también una campaña a diputada nacional, y bueno, y también ocupar este lugar, ¿no? La Secretaría de la Mujer fue creada hace muchísimos años, fue la primera Secretaría de la Mujer del país, que en su momento quien lideró esta secretaría es una persona, una mujer muy reconocida por todas las mujeres de San Luis, entonces imagínense que el compromiso y la responsabilidad era otra, pero acepté ese desafío, ¿no? Entendiendo que las juventudes, que los jóvenes tenemos una misión y esa misión es poder transformar también las cosas que fueron quedando obsoletas y continuar con políticas públicas mejoradas, ¿no? A la época.
Y otro gran desafío de dirigir esta secretaría, que por supuesto que hoy estoy muy feliz de estar en este lugar, fue interpelarme, ¿no? En mis propios mandatos, en mis propios estereotipos de género, como mujer, como joven, como lesbiana también, digo, empezar desde ahí también a construir, ¿no? Colectivamente para poder dar respuestas a todas las necesidades y a todas las urgencias, ¿no? Que nos estaban pisando los talones hace años. Y sumado a esto, bueno, una pandemia que por supuesto fue condicionante para llevar a cabo todos los deseos y sueños con los que arranqué, que eran un montón, pero no fue un impedimento para poder transitar esta secretaría, ¿no? Yo creo que lo primero que comencé, apenas me senté en este lugar y apenas asumí en época de pandemia, fue primero hacer una recorrida virtual por todos los municipios de la provincia de San Luis. Hicimos más de 45 encuentros, ¿no? Con talleres de sensibilización y derechos humanos también hacia las mujeres y personas de la diversidad. Y estos encuentros fueron muy importantes porque nos permitió también interpelarnos, repensarnos, como así también empezar a darles herramientas, ¿no? Al interior, a los parajes, descentralizar un poco también las capitales, que a veces al interior tardan mucho más en llegar las cosas, las realidades son otras. Bueno, y también siempre digo que la violencia no tiene color político, por lo que el recorrido también fue mancomunado con todos quienes integran el gran territorio de San Luis. Yo creo también que la pandemia nos enseñó a vivir el día a día, ¿no? Y en ese día a día, la verdad que fue muy difícil poder proyectar a largo plazo. Para mí fue una enseñanza también, digo, insisto en que yo vengo desde otro lado, del barrio, de la calle, en ese momento, bueno, ser concejal, entonces estar en este lugar para mí fue muy importante porque también es una etapa de aprendizaje y siempre agradezco, ¿no? Al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad por un montón de acciones en conjunto, por mucho acompañamiento. Y cuando uno está en estos lugares, ¿no? Donde pareciera que las temáticas no solamente, que son solo de las áreas de género, lo primero que pensé cuando llegué fue todo lo que se trataba de violencia siempre lo resolvía la Secretaría de la Mujer. Entonces dije, bueno, ¿por qué no crear una red interministerial para el abordaje de las violencias? ¿Por qué no comprometer también al resto del territorio de San Luis, al resto de los ministerios? ¿Por qué no hacer un abordaje integral para que podamos trabajar en conjunto? Bueno, y a decir verdad, cuando firmamos esa resolución, bueno, no se entendía muy bien el funcionamiento ni lo que yo quería lograr. Después firmamos un decreto, conformamos un comité ejecutivo que la verdad que funciona excelente porque estamos en sintonía de todo lo que va sucediendo. Pronto va a ser una ley, así que orgullosa de que todos entendimos que la mejor manera de abordar esta agenda tiene que ser transversal. Por supuesto, para cambiar la sociedad en la que estamos inmersas se necesita siempre de lo colectivo. Yo siempre digo que solas, soles no vamos a llegar a ningún lado y es responsabilidad social de todos. Puedo seguir hablando, la verdad que Estamos en los si 5, estoy bien, pero ahora volvemos. ¿Querés? dale, listo, Muchas gracias, Ayelén, un por gusto. favor, un placer. Bueno, volvemos acá al piso y estamos con María Rosenfeld también para que nos cuente un poco de la experiencia de lo que fue atravesar el Parque de Tecnópolis durante este 2020. Bueno, al parque llegamos el 10 de diciembre del 2019 junto al ministro Tristan Bauer, ministro de Cultura, porque en ese momento, bueno, Tecnópolis pasaba y reconfiguraba su hacer, pasando al Ministerio de Cultura, un gran desafío. El parque es muy simbólico, como todos sabemos, fue un lugar maravilloso de encuentro, de innovación, de ver lo que éramos capaces de hacer como argentinos y argentinas, de proyectarnos hacia el futuro. Y bueno, apenas inició la gestión, lo primero que hicimos fue armar los atardeceres de Tecnópolis y en ese encuentro maravilloso al que asistieron más de 500.000 personas, cerró con el Nosotras Movemos al Mundo, que dio inicio a la semana de Nosotras Movemos al Mundo. Desde ese primer momento, para nosotros fue fundamental incluir la perspectiva de género. Afortunadamente, ese mismo 10 de diciembre había nacido el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Géneros, y bueno, y fue saber que no estábamos solos o solas para pensar
la manera en que esas políticas se traducían en los propios espacios e instituciones que tenemos a cargo. Y desde un inicio, al principio fue mucha emoción de contar con ese ministerio, de hacer lo posible, de poder enfrentar esos desafíos juntas. Y bueno, y fue pensar el parque y las políticas de género. Creo que la perspectiva de género, como la perspectiva sostenible, como la perspectiva de los derechos humanos, son transversales a cualquier gestión, son parte de cómo tenemos que pensarnos y trabajar cotidianamente. Y en ese gran desafío fue pensar cómo incluir la perspectiva de género hacia adentro y hacia afuera, o sea, hacia los propios trabajadores y trabajadoras, para hacer espacios de trabajo libres de violencia, porque esa transformación cultural que es muy plasmable en el territorio, en Tecnópolis, porque es un lugar donde podemos encontrarnos, donde podemos reflejarnos, donde podemos vernos, donde podemos hacer posible esa transformación cultural, también requiere de trabajadores que comprendan y que sepan cómo recibir a los visitantes y también cómo vincularnos entre nosotros. El gran desafío fue, a partir de la gestión, fue primero hacer una capacitación de la ley Micaela. El 10 de febrero ya estábamos haciendo la capacitación para todos los trabajadores y trabajadoras. En ese encuentro ya surgieron cuestiones que tienen que ver también con el propio hacer, con lo que Tecnópolis hace hacia quienes recibimos, pero también hacia el trabajo cotidiano. Y bueno, y después, como el hacer de Tecnópolis está muy vinculado a lo territorial, también surgió una necesidad de plantear una capacitación hacia los varones, de trabajadores varones. Así que enseguida empezamos a trabajar y también fue una capacitación y un encuentro y un taller que la verdad para mí fue un gran desafío, pero también un gran aprendizaje, y eso, poder hacerlo acompañadas por las compañeras y compañeros del Ministerio de las Mujeres, fue una herramienta fundamental para la escucha, para poder revisar y reflexionar acerca de cómo nos encontramos, cómo nos vinculamos, poder registrar las diversidades, que en nuestros propios lugares de trabajo podamos correr ese velo que no nos permite quizás poner en duda cómo actuamos, ciertas acciones que naturalizamos. Y bueno, fue la verdad para todos y todas los trabajadores una gran ventana, digo yo, porque nos posibilitó pensarnos, reflexionarnos, y yo creo que desde la gestión y también el parque, por su especialidad, también es un espacio donde poder habilitar la palabra, donde la escucha tiene que ser parte de cómo gestionamos, y también un lugar donde pensarnos como sociedad. Yo siempre digo que el Parque Tecnópolis tiene que ser la expresión de lo que nos pasa como sociedad. Quizás el parque que fue no es el mismo que tiene que ser hoy, no el que fue durante los 4 años del gobierno pasado, que la verdad fue un apagón para Tecnópolis, porque bueno, no fue el Tecnópolis que todos conocemos, y ni aquel Tecnópolis que fue en un comienzo desde el 2011 hasta el 2015, porque hoy nos están pasando muchas cosas que tienen que ver con vivir una pandemia. Tecnópolis se puso al servicio de la salud y de la solidaridad, y allí se armó un centro sanitario. También la perspectiva de género fue parte de cómo pensar ese espacio, y creo que allí se tiene que traducir lo que estamos viviendo. Digo, desde un lugar de pensamiento donde el arte, la ciencia y la tecnología puedan ser parte, donde poder encontrarnos con las escuelas, con las familias, con los jóvenes, con los niños, las niñas, pero también un espacio que es acorde a esto,
y la perspectiva de género es algo que está sucediendo hoy. La sociedad de hoy tiene femicidios que no queremos que sucedan más. Desde el Estado tenemos por eso una responsabilidad. No queremos más situaciones violentas, no queremos que las mujeres tengamos desigualdades, que las minorías tengan desigualdades, y eso es una tarea que implica una cuestión cotidiana, y pensarnos desde cómo nos vemos a través de las pantallas, cómo nos miramos y cómo nos vemos cotidianamente cuando habitamos las oficinas o los espacios de trabajo, así como cuando llegamos a casa y nos encontramos con nuestras familias. Desde todos esos lugares, y eso implica una transformación cultural. Creo que Tecnópolis es una herramienta, creo que es un gran desafío que tenemos por delante. Hacerlo junto al Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Géneros es tener una gran posibilidad. Ahora, bueno, retomamos ahora sí. en un ratito los desafíos, Sí. porque me tirás la palabra desafío Dale, y pienso bueno. en el futuro. Así que, Dale, y sí, claro, eso. es un comienzo y estamos en eso. Y ninguno de nosotros sabemos cómo completamente va a ser llevado adelante, pero bueno. Ahora retomamos y también para pensarlo entre todas. Gracias, muchas gracias, María. Vamos ahora con Cecilia Naón, que también nos acompaña en forma remota. Muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Bueno, les agradezco muchísimo la invitación y esta oportunidad de conversar con compañeras que están en distintos ámbitos de gestión, porque la verdad que si algo me parece clave en esta hora del hacer es justamente el carácter colectivo, diverso y sororo que me parece que nos exige la gestión a todas las que estamos en este momento contribuyendo. En mi experiencia, tanto en esta oportunidad como anteriormente, siempre creo que es importante tratar de encarar la gestión desde el Estado, ¿no? Desde la política pública, pensando o tratando de conjugar dos dimensiones. Por un lado, construir una mirada global, amplia, informada, sobre la transformación que estamos queriendo impulsar, tratando de comprender, de entender, ¿no? A través de, no sé, el estudio, el debate, la discusión con compañeros, lo que estamos tratando de transformar. Y por otro lado, tratar siempre de bajar eso a acciones muy concretas, ¿no? A la acción local, contundente, enfocada, tratar desde cada uno en el lugar en el que está, sin distraernos, poder realmente construir un impacto lo mayor posible para mejorar la vida de la gente, para mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Y la verdad que así fue como tratamos de encarar hace un tiempo el trabajo en el marco del Banco Mundial. Me parece que, en primer lugar, cuando uno habla de tratar de tener una mirada amplia, ¿no? Es tratar de entender un poco qué es lo que estaba pasando en el mundo, qué es lo que ha pasado en el mundo en este año. Y ha sido, sin duda, como dicen las compañeras, un año marcado por la pandemia. El coronavirus nos enfrentó a una crisis sanitaria, económica, humanitaria sin precedentes, la mayor crisis global en un siglo, persistente, regresiva. 93% de los países del mundo enfrentaron esta crisis. Y además lo que vemos cuando miramos las estadísticas es que todos los países del mundo han sido impactados de manera muy profunda, pero afectando en particular a las mujeres. O sea, es una crisis que claramente tiene una diversidad en cuanto ha impactado en términos de género. América Latina cayó un 8% en su producto el año pasado. Más de 45 millones de personas en nuestra región van a ingresar, lamentablemente, o ya han ingresado en una situación de pobreza. Y según estima la CEPAL, el coronavirus provocó un retroceso de 10 años en torno a la participación de las mujeres en el mercado laboral en América Latina. Y esto es porque las mujeres en nuestra región trabajan mayormente en el sector informal, ¿no? En los servicios, en el comercio, en tareas de cuidado, trabajo doméstico, turismo. Entonces, frente a estas desigualdades que han quedado tan claramente a la vista, la agenda de género, no solo en la Argentina, pero también a nivel internacional, empezó a ganar peso y relevancia. Y esto es el marco en el cual también estamos construyendo, creo que la gestión en este momento, y a mí me parece importante destacarlo. O sea, hay una conciencia de que la reconstrucción a nivel internacional no puede ser sobre las mismas bases, no puede ser sobre las mismas vulnerabilidades que quedaron al descubierto con esta pandemia, ¿no? Hay perspectivas positivas en este sentido. Muchos líderes, Alberto Fernández entre ellos, planteó que la reconstrucción tiene que ser justamente con perspectiva de género.
En las Naciones Unidas hay un objetivo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que se había consagrado en 2015, pero que hoy está mucho más claro en el sistema internacional, que tiene que ser una prioridad, ¿no? Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Esto es hoy más urgente que nunca. Y esta es la mirada, este es el marco global, me parece, desde el cual estamos encarando la gestión, siendo muy conscientes que la evidencia económica, social, estadística de todos los niveles muestra de una manera muy clara que la crisis no es neutral en términos de género. Entonces esto requiere que haya un esfuerzo consciente y planificado que esté orientado a revertir esas brechas y a proteger a las mujeres, a los géneros, a las diversidades. En este marco global es donde estamos encarando acciones muy concretas en la gestión para el Banco Mundial y en el diálogo entre el Banco Mundial y la Argentina, ¿no? Por una parte, tratando de llevar la experiencia argentina al Banco Mundial, porque nosotros como país tenemos mucho para aportar, somos líderes y reconocidos a nivel internacional, el país que según las Naciones Unidas tuvo mayor perspectiva y sensibilidad al género en las respuestas que dio a la crisis del COVID, ¿no? Entonces, esta experiencia, por ejemplo, se refleja en ámbitos concretos. A mí me invitaron a participar como coordinadora del grupo de género del directorio del Banco Mundial. Y en ese ámbito estamos contribuyendo a nuestra experiencia, pero también organizando actividades que busquen dar diversidad a un ámbito que es el directorio del Banco Mundial, que uno creería a esta altura que es diverso, y no lo es, que son un 16% de mujeres. Pero también estamos trabajando, incorporando esta perspectiva de género en los proyectos concretos de financiamiento que nos da el Banco Mundial a nuestro país. Y con esto redondeo estos primeros minutos. En este momento tenemos una cartera de proyectos con el Banco Mundial por $6.000 millones. Son 26 proyectos sumamente diversos que operan en áreas de protección social, de educación, de salud, de infraestructura en todo nuestro país. Y una cuestión central que hemos trabajado justamente para impulsar en términos concretos la agenda de género es que todos los proyectos que se aprueban y que se consideran para financiamiento internacional, esto es en el marco de la Secretaría de Asuntos Estratégicos que dirige Gustavo Vélez, todos esos proyectos tienen que tener un análisis específico de cómo contribuyen a cerrar brechas de género, a resolver problemáticas de género. La semana pasada aprobamos un proyecto por $300 millones de AISA, por ejemplo, que claramente en el sector de agua y saneamiento tiene un componente de género muy concreto y muy específico y cuantificado y monitoreado y que además va a seguir siendo supervisado a lo largo del tiempo. Y esto es parte de toda una mirada transversal que, de nuevo, en base a una caracterización de que a nivel global hay espacio y hay prioridad y hay necesidad y urgencia que la agenda de género esté en el centro de la reconstrucción, después se refleja, ¿no?, en políticas concretas, en el territorio, en el lugar donde a cada uno de nosotros nos toca operar, que hoy para mí es representando a la Argentina en esta institución y tratando de facilitar el diálogo, el puente, el aprendizaje, para en el marco de esta pandemia dramática poder realmente generar políticas concretas que mejoren la vida de nuestra gente y en particular, en este caso, de las mujeres, las niñas y las diversidades. Así que por ahora dejo por aquí. Muchas gracias, Cecilia. Muy, muy valioso también poder situarnos a nivel mundial, identificar la pandemia que nos atravesó a todos y ubicar también el rol de nuestro país ahí en lo global. Así que muchas gracias. Ahora vamos con Mercedes de Alessandro. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, muchas gracias por la invitación, como dijeron todas también, este lugar que nos sacude también por todo lo que contaron, por cómo estaba, cómo lo recibimos. La verdad que tenía pensado una cosa, pero después de escuchar a todas se me cambió la cabeza. Y una de las cosas que creo que me parece que surgen todas es, algunas se encontraron con un lugar que había sido vaciado, el caso del INADI que vos describías, sin hojas, resmas de papel, las cosas básicas de lo cotidiano, y otras, como el Ministerio de las Mujeres o la Dirección de Economía, Igualdad y Género, tuvimos que construir de cero, de la nada, en el medio de una pandemia, ¿no? Y entonces yo creo que eso es algo significativo de evaluar del año pasado, cómo a todos y a todas se nos transformó un poco lo que queríamos hacer, las ideas con las que veníamos y cómo tuvimos que adaptarnos a esto que contaba Tecnópolis, convertido en un hospital casi, ¿no? En un espacio de cuidados. Todas
fuimos muy creativas de alguna manera y respondimos muy rápidamente a la situación que se nos ponía enfrente. Y me gustó esto que decía Cecilia, ¿no? De saber hacia dónde vamos o cuál es el marco global con el que pensamos. Yo creo que por más que el Frente de Todos se fue ensamblando a lo largo del camino y creo que además nos fuimos conociendo, encontrándonos en pasillos, en Zooms, en charlas, en costaditos, creo que sí tenemos muy claro, por lo menos con respecto al feminismo, tenemos muy claro lo que queremos hacer. Yo creo que hay un horizonte, esto se repite todo el tiempo, el de cerrar las brechas de desigualdad, las tenemos identificadas, las tenemos medidas, sabemos dónde están esas brechas y estamos trabajando también por esas herramientas que pusimos en marcha el año pasado en el medio de la emergencia, de que tengan perspectiva de género. Yo me acuerdo en el Ministerio de Economía, el primer problema era negociar la deuda, y era negociar la deuda, y que bueno, lo hicimos a pesar de la pandemia, ahora queda el capítulo FMI, pero en el medio de eso se disparó la emergencia, y yo me acuerdo que la mesa de trabajo fue, bueno, tenemos un mandato, el mandato es cuidar la salud, cuidar el trabajo y cuidar los ingresos, ¿no? En los 3 ejes nosotras dijimos, bueno, cuidar la salud, 7 de cada 10 personas en el sistema de salud son mujeres. Estamos hablando de un tema que está atravesado por el género, por cómo estamos las mujeres situadas ahí. Cuidar los ingresos. Bueno, sabemos, en Argentina la mayoría de las personas con menores ingresos son mujeres, son personas travestis, son personas trans, son también las que tienen mayores problemas de conseguir un empleo, de sostener un empleo, de tener un empleo formal. Entonces, en toda esa dinámica, cuando aparecía salud, ingresos, empleo, nosotras decíamos, bueno, acá tenemos mucho para aportar. Y la Dirección de Economía, Igualdad y Género, que para mí es un sueño hecho realidad, real, dicho así, porque soy economista y eso era algo que veníamos impulsando un montón de mujeres desde afuera, ¿no? Y que logramos consolidarlo eso y que hoy sea un espacio institucional. En ese momento yo ni siquiera cuando empezamos las primeras semanas nunca nos imaginamos lo importante que iba a ser que el Ministerio de Economía tenga perspectiva de género. Y esto no lo digo solamente porque es mi ministerio, digamos, porque también pienso que es importante que se haya generado un gabinete de transversalización de políticas de género a nivel de todo el Estado, uno también el Ministerio de Desarrollo Productivo, que obras públicas hoy esté pensando en la infraestructura de cuidados, digo, para mí es revolucionario. Porque en general las políticas de cuidado estaban en desarrollo social, en el Instituto Nacional de las Mujeres, en algunos segmentos que pareciera que es donde hay más feminidad, entre comillas, ¿no? Y entonces las mujeres trabajamos ahí. Pero en todo el sector productivo todavía nos falta conquistar espacios en energía, en transporte, ¿no? Que de a poquito igual van apareciendo. Pero yo creo que eso es algo que marca la gestión del 2020, un espíritu de transformación aún ante la emergencia, una creatividad puesta al servicio de esa transformación y además el grupo de mujeres gobernando, de las que muchas de acá somos parte, que es un espacio en el cual realmente yo no me imagino cómo hubiese sido un año sin ese grupo, porque la cantidad de temas que hemos resuelto en un chat y conversando, ¿quién tiene información sobre esto? Y te vas a chatear en privado, te saludas por el cumpleaños, te enterás algún chisme, a alguna se le escapa la grabación con el ruido ambiente, pero es un espacio humano, habitado, que lo habitamos realmente y que nos ha servido mucho porque muchas mujeres en un espacio no es lo mismo, muchas mujeres organizadas, con un objetivo, con una causa y potenciando las herramientas que tienen para trabajar. Así que creo que es lo que también escuché de acá, de las que me acompañan, así que me motiva seguir escuchando ahora qué piensan del año que viene, ¿no? Eso, bueno, muchas gracias, Mercedes. Vamos por ahí, vamos para pensar este año nuevo que arrancamos hace un par de meses, que nos vuelve a encontrar en Nosotras Movemos al Mundo 2021 para repensarnos, para repensar también la gestión. Ornella, si querés. Bueno, este 2021 nosotras tenemos ya un caminito recorrido, ya venimos de varios meses de estar en la calle. Creemos absolutamente que hay que federalizar la política, y esto lo digo como una santiagueña que vive en la provincia de Río Negro, en Cipolletti, dentro de Cipolletti, en la isla Jordán, y que sabe lo que es vivir en el interior del interior del interior, y que muchas veces la dinámica de la política
voy a decir del centralismo porteño, lleva muchas veces a que se piense que en las provincias se tiene la misma idiosincrasia, que no es así de ninguna manera. Y por supuesto que cada región tiene sus tintes, y esto lo digo como alguien que nació en el norte y que vive en la Patagonia y trabaja en Buenos Aires. Es muy necesario que todo aquello que hoy estamos hablando acá, que todo aquello que pensamos desde las diversas áreas de gobierno, que todo aquello que nos acercan las organizaciones, porque también el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández es un gobierno que escucha al pueblo, que escucha a las organizaciones, y por eso es que llevamos adelante estas políticas. No es que seamos iluminados e iluminadas de la política que vienen a solucionar los inconvenientes. No, somos militantes que estamos en estos lugares justamente para transformar la política desde adentro. Y la única manera, y esto lo digo como una persona pobre, que la política fue lo que me dio la herramienta de transformación para mi vida y la del conjunto de mis compañeras, hablo por un colectivo que se muere a los 35 años por la discriminación. Es necesario que se federalice, que las mujeres campesinas, las mujeres ladrilleras, las mujeres de los pueblos originarios, las mujeres migrantes, las mujeres de la diversidad sexual y la población en general de los distintos puntos del país tengan la misma información, tengan la misma accesibilidad a las políticas de Estado que estamos generando. A mí me llena de emoción ser una de las 2 personas trans que integran el gabinete de Alberto y de Cristina y contar que en nuestra gestión fue una realidad el cupo laboral trans. Es para mí un orgullo decir que durante nuestra gestión fue una realidad el cupo laboral trans en el Banco de la Nación Argentina, el primer banco en el mundo. Es un orgullo para mí decir que en la Cámara de Diputados de la Nación ya no seremos 2 travestis caminando cuando me toque volver al Congreso, sino que va a haber muchas pibas y pibes trans como ya lo hay laburando, lo mismo que en el Senado gracias a la resolución de Cristina. Y estas políticas que estamos viviendo acá es necesario que también lo vivan las compañeras de Jujuy, las compañeras de Santa Cruz, las compañeras de Neuquén, las compañeras de Río Negro, en donde en mi provincia logramos con mucha militancia y consenso político lograr el cupo laboral en 7 municipios, en la provincia, en la Universidad Nacional del Comahue, pero lamentablemente la falta de voluntad política hace que no se cumpla. O sea que también debemos lograr derribar esas barreras culturales desde estos lugares, porque no hay nada mejor que una militante con una chapa institucional para poder llevar las transformaciones adentro, porque la burocracia también, que es uno de los límites con los que nos encontramos, aquellas que no entendemos, de espera un poquito, que hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya, no podemos esperar. Y ese es el desafío. Tener debates serios en la sociedad con lo que queremos modificar, ya sean las legislaciones que nos faltan o la justicia machista que tenemos, y esto lo digo como alguien que trabaja también en un organismo de justicia y derechos humanos, y por supuesto que cada habitante de nuestro país, no solo los argentinos y las argentinas, sino cada habitante de nuestro país logren dimensionar que no es lo mismo un gobierno nacional popular, hoy feminista, gobernando el país, que un grupo de empresarios delincuentes haciendo negocios para ellos mismos y dejando los sectores populares sin el principal recurso, que es la seguridad social con respecto a lo económico, que es la seguridad familiar, cuando y esto lo digo como alguien que tuvo su primer trabajo a los 35 años, poder llevarle el mango a la casa y también de saber que tenés un Estado presente. Yo no me quiero imaginar lo que hubiese pasado con los 40 y pico de millones de argentines si hubiésemos tenido esta pandemia en un gobierno como el que teníamos con Mauricio Macri y el grupo de empresarios amigos que hacían negocio con los derechos del pueblo, ¿no? Tanto es así que no tenemos Ministerio de Salud y eso no hay que olvidarse. Así que el desafío es eso, que cada argentino haga carne las políticas que estamos llevando adelante. Muchas gracias, Ornella. La transformación como bandera también, ¿no? Este año es Nosotras Movemos el Mundo y lo transformamos, y
y es muy por la convicción también que mueve, que nos moviliza, bueno, a todas. Vamos a visitar ahora a Yelén Macina, si estás por ahí, a Yelén, seguimos contigo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, acá estoy. Bueno, un poquito también lo que decía Ornella, ¿no? Yo creo que hemos tenido un montón de limitaciones en esta época, en el 2020. Yo creo que también el aislamiento no nos permitió estar en el territorio, algo que amamos las peronistas, ¿no? Que sabemos que es más necesario para poder construir un mapa real de la situación. Desde San Luis, bueno, contarles que iniciamos al comienzo de la Secretaría, lo que se hizo fueron la creación de áreas departamentales en todo el territorio de San Luis. Para nosotros es muy importante, ¿no?, federalizar las políticas de género, para ustedes también. A veces creo que, como decía recién Ornella, tenemos que conocer, ¿no?, todo el territorio para poder implementar y para poder bajar esas políticas reales, porque no todos los territorios son los mismos. Bueno, y la verdad que para este 2021 va a ser más propicio, ¿no?, poder avanzar hacia los territorios con una perspectiva más clara. La virtualidad a mí me costó un montón, amo el cuerpo a cuerpo, amo estar, por supuesto, en el territorio. Siempre mi forma de trabajar y la forma de trabajar de San Luis siempre es del barrio a las instituciones y por supuesto que de la periferia al centro. Y yo creo que la virtualidad nos permitió también, hablando de las potencialidades, nos permitió una forma masiva, ¿no?, de poder llegar a todos lados. Contarles que en San Luis se inició la capacitación de la ley Micaela, pudimos capacitar a más de 10.000 personas, y es un número muy importante. Yo sé que el proceso cultural y cambiar este paradigma, romperlo, va a ser muy difícil porque lo vivimos a diario, pero la verdad es que poder llegar a cada lugarcito, hicimos capacitación a los 3 poderes del Estado, firmamos convenios con la Universidad Nacional de San Luis para conformar el aula Micaela, que ya la tenemos lista para poder dar la segunda vuelta. Hicimos talleres de sensibilización, como les conté recién, a todos los municipios, a todos los parajes, estuvimos en cada lugarcito de San Luis, y creo que esa fue una gran potencialidad también de esta pandemia, ¿no?, que nos permitió llegar más rápido. Las potencialidades son infinitas y cada vez que pensamos en algún proyecto o en alguna política concreta se van abriendo 1000 ventanas más para seguir construyendo, porque las agendas feministas nos van marcando los rumbos, ¿no?, y cada vez son más grandes, cada vez son más ambiciosas, y nosotros tenemos herramientas concretas para ponerlas en marcha. Yo creo profundamente en el Estado como institución que puede saldar estas deudas, que puede saldar también hechos históricos, ¿no?, y lo ha demostrado. Creo en el Estado peronista. Bueno, yo estoy trabajando para el gobierno de Alberto Rodríguez Sá, aquí en San Luis, pero insisto en esto, creer en el Estado peronista, en ese que alzó la primera bandera, ¿no?, con un hito en los movimientos feministas, sancionando el voto femenino, y desde ahí, ¿no?, la justicia social, el compromiso. Yo creo que, insisto en esto, que somos nosotras, nosotres, quienes tenemos hoy la posibilidad y la responsabilidad de poner en marcha esta transformación cultural que no va a ser rápida, que es lenta, que a veces sueño, por supuesto, con la erradicación de las violencias, de la discriminación. A veces cuando lo digo me suena algo tan utópico porque lo que vivo a diario, a veces se me hace tan difícil poder romper contra estos sistemas viciados y patriarcales, pero yo creo que vamos por buen camino. Somos quienes hoy podemos motorizar todo el cambio que hemos militado mucho tiempo en las calles. Y para este 2021, desde San Luis, bueno, tenemos un montón de ideas y de sueños. Sancionamos, no me quiero olvidar, el año pasado una ley de paridad con cabeza de lista para el 2021, que la verdad que es una ley muy importante, va a ser una ley muy importante para San Luis, que vamos a ver los frutos este año legislativo. Y para este 2021, la agenda prioritaria de la Secretaría de San Luis se va a situar en la autonomía. Estamos trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Nación, de Mujeres, Género y Diversidad,
con el Ministerio de Obras Públicas también, tanto de Nación como de la provincia, para construir los centros integrales de protección. Trabajamos también para centros integrales de protección de la provincia. Estamos pensando, y lo vamos a lanzar ahora dentro de poco tiempo, en un programa de gestión menstrual sostenible, que es una apuesta tanto a la educación, a la innovación, al cuidado del medio ambiente, desde una perspectiva, por supuesto, de derechos de las niñas en su primer vínculo con la menstruación. Esto lo vamos a hacer en un departamento de San Luis, que es el departamento Belgrano. Vamos a hacer un estudio y un trabajo con 100 niñas que van a ser las beneficiarias de este programa. Y lo último que vamos a entregar va a ser la copa menstrual, que es el último eslabón del programa, porque la idea es ir trabajando en capacitaciones y en otros contenidos para que justamente la entrega de la copa sea a lo último que queremos llegar. Y en consonancia con esto, también le hemos trabajado muy fuerte en el 2020 y lo vamos a seguir haciendo ahora con las redes comunitarias. Estas redes comunitarias están conformadas por tejedoras y consejeras. Las tejedoras son gente joven de San Luis, y las consejeras dependen de un ministerio de aquí, el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, son las personas que son nuestras alarmas, ¿no? Las personas que hacen territorio, que están en el barrio, quienes por supuesto les brindan a todas esas mujeres que hoy tanto nos necesitan todas las herramientas con las que cuenta el Estado, y de esa manera hemos podido asistir a más de 2.000 mujeres. La verdad que en San Luis y en todos lados, ¿no? El aumento de la violencia ha sido increíble, aquí es un 80%, que no me alegra para nada decirlo, pero sí me da una especie de satisfacción saber que de alguna forma llegaron, que de alguna forma se acercaron a pedir ayuda. Por supuesto que la pandemia recrudeció las desigualdades de género, pero mucha gente, muchas mujeres y mucha diversidad también se acercó a pedir ayuda, gente sufriendo violencia de hace muchísimo tiempo, no fue solo por pandemia, así que eso tiene que ver también con la forma en la que nos visibilizamos, con la forma en que trabajamos también la política pública. Y bueno, y para finalizar, por supuesto que estamos elaborando distintas estrategias, distintos diálogos con todos los sectores hoy de la sociedad que nos acompañan, desde todo el sistema también, con muchísimas ideas y con muchísimas propuestas para este 2021, y que por supuesto va a ser mejor que el anterior. Eso, muchas gracias, Ayelen, que suceda así como lo deseamos y como lo vienen planeando. Bueno, María, contanos un poco esto, como hablábamos del emblema de la reconstrucción permanente en Tecnópolis, y se dio también la posibilidad de los reencuentros cuidados. ¿Cómo vivieron eso y cómo la piensan para adelante también? Bueno, fue un gran desafío, pero que fue el resultado también de un aprendizaje. El haber hecho el centro sanitario nos posibilitó vincularnos un poco con los protocolos, con seguridad, higiene, con logística y con todas cuestiones, y fue sin querer un aprendizaje. Y bueno, y el último paciente egresó el 1 de diciembre, y a partir de allí fue pensar si eran posibles los atardeceres. Y bueno, y rápidamente pudimos armarlo. Y bueno, se lo presentamos al ministro y dijo, bueno, sí, avancemos, para el 6 de enero tienen que estar los atardeceres. Y bueno, fue así un trabajo muy intenso, pero se hicieron posibles, era un gran desafío, la verdad una gran responsabilidad, pero fue posible, bueno, también porque Tecnópolis es un espacio donde quienes vienen lo hacen ya de una manera cuidada, porque ven un Estado que ya los recibe de una manera cuidada. Eso fue un sello que tiene también Tecnópolis, y bueno, y fue pensar cómo hacer posible el encuentro en ese espacio, y bueno, está siendo posible al punto tal que bueno, están terminando los atardeceres este fin de semana con una programación especial el 7, porque este año cerramos Nosotras Movemos al Mundo en Tecnópolis, así que con una programación especial que se armó junto al Ministerio de las Mujeres y Diversidades y Género, con toda una programación muy diversa, también con talleres, con cine, con artistas, con la posibilidad de volver a encontrarnos en esos espacios. No es el Tecnópolis que todos conocimos, porque son como que quienes vienen con una entrada previa y pueden acceder a uno de estos espacios. Bueno, encontrarnos con los jóvenes, y bueno, el cierre va a estar a cargo de Teresa Parodi y Ana Prada,
en un show en el Arco, en la Explanada. Y bueno, esperamos que sea una jornada así de aprendizaje, de mirarnos, de poder acceder a la cultura, de escucharnos. Y bueno, creo que va a ser un cierre muy prometedor e interesante, y para nosotros, nosotros y nosotras, bueno, un cierre como lo queríamos, junto al Ministerio de las Mujeres, por la importancia que tiene para nosotros tener en toda nuestra mirada la perspectiva de género. Así que es muy importante. Después fue posible como parte de los desafíos, o sea, los atardeceres fueron un gran desafío, pero creo que los desafíos tienen que ver con construir institucionalidad. Yo pienso mucho en cada uno, bueno, vengo de Canal Encuentro y del sitio de memoria de la ESMA, y ahora en Tecnópolis. Siempre pienso mucho en qué dejan las gestiones por las que tenemos la oportunidad de pasar. Creo que quienes estamos a cargo como funcionarios tenemos un tiempo límite, y las gestiones tienen que dejar institucionalidad, tienen que marcar un hito, tienen que ser transformadoras, eso en cualquier gestión. Y bueno, en este tiempo creo que el desafío es doble por el umbral de incertidumbre en el que nos toca gestionar, que tiene que ver con esta pandemia, pero también, bueno, por asumir el desafío que implica construir mecanismos y herramientas que nos permitan no solo, bueno, pensar e incluir las diversidades, sino también dejar institucionalmente esos mecanismos para que sean parte de las instituciones y que ya no haya una vuelta atrás en cómo abordar las violencias, cómo abordar las políticas que ejercemos y cómo vincularnos en cualquiera de las instituciones. Y eso tiene que ver también, es posible porque no lo hacemos solos, digo, Tecnópolis está dentro del Ministerio de Cultura, pensamos institucionalmente al Ministerio y cómo articular desde la Subsecretaría de Espacios y Proyectos Especiales, que lidera Martín Bonavetti, como desde el Ministerio, cómo construir esa institucionalidad para todos quienes conformamos el Ministerio de Cultura, pero también hacerlo como propio. Cuáles son las propias necesidades de los artistas, de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, y bueno, y que esos mecanismos sean parte y propios del Ministerio. Creo que eso es un gran desafío. Estamos trabajando en eso. Obviamente no tenemos la certeza de cómo hacerlo, pero creo que esta mirada complementaria entre todos los que tomamos decisiones y también habilitando la escucha de quienes hacemos todos los días Tecnópolis en este caso, es posible. Y bueno, y para mí es algo fundamental, es como parte de lo que pienso que tiene que ser un sello de esta gestión. Y bueno, poder hacerlo junto al Ministerio. Creo que eso, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de las Mujeres y las Diversidades, casi que nos complementamos porque la transformación es cultural. Digo, deshacer una manera naturalizada de vernos, de mirarnos, poder correr ese velo, poder construir nuevas maneras, es algo que transformador y que tenemos que hacer muy mancomunadamente. Y bueno, ese es el gran desafío para mí, y es casi para mí quienes hacemos Tecnópolis. Digo, hoy somos 4 directoras mujeres, de 5 que hay en total, y un coordinador, así que bueno, estamos nosotras ahí haciendo fuerza para que ese cambio y esa transformación sea posible, no solo en quienes hacemos todos los días Tecnópolis en el trabajo, sino también en quienes reciben todas las propuestas y que en ese contenido también esté esa mirada diversa, transformadora y bueno, y renovada, para que la violencia, la desigualdad no sean parte de nuestra sociedad, sino que tengamos una sociedad justa donde la libertad
y la elección de quiénes queremos ser como personas sea posible. Así que... Seguimos en ese camino. Uh-huh. Bueno, vamos ahora con Cecilia, volvemos para entonces, luego de esta evaluación pandémica, que nos cuentes también cómo es el futuro. Uh-huh. Mira, me parece que este 2021 nos enfrenta a la necesidad de seguir trabajando para la reconstrucción de nuestro país sobre bases más sustentables, más inclusivas, aprendiendo de los errores. Y tenemos que reconocer que es un entorno regional y mundial sumamente difícil. Me parece que es importante que nos demos cuenta que la pandemia continúa, que no ha sido superada. Si bien en términos económicos se proyecta un crecimiento mundial de 4% para este año, también es cierto que es un crecimiento muy desparejo, muy intermitente, que hay muchísima incertidumbre. Y en ese sentido me parece importante lo que destacaba Ornella y otras de las compañeras, que es que la pandemia también ha dejado absolutamente claro el rol central que tiene el Estado, no solo en la emergencia, para cuidar a la población, para sostener incluso a las empresas, al sector productivo, para cuidar y salvar vidas, ¿no? en lo más básico que es eso, sino también para pensar, diseñar y planificar esta reconstrucción. Y esto no es algo solo que está pasando en Argentina, de nuevo. La verdad es que hoy a nivel global hay una sensación de que tenemos que trabajar para que esta reconstrucción realmente sea mejor y nos permita superar muchas de las desigualdades que están vigentes. Pero también es cierto que los puntos de partida son muy diferentes. Yo miraba unas estadísticas del FMI que muestran la diferencia que hay entre cómo los estados de diferentes partes del mundo dieron distintas respuestas a la crisis, ¿no? Entonces, mientras los países avanzados pudieron destinar en promedio un 20% de su Producto Bruto a mitigar el impacto de la crisis, las economías emergentes, ahí entra Argentina, utilizaron en promedio 6%, y las economías de bajos ingresos solamente un 2%. Entonces, estamos en un contexto en donde el esfuerzo que hace el Estado, necesario, ineludible, para afrontar la crisis, me parece que hay que permanentemente ponerlo en valor. Y también a todas nosotras nos genera una responsabilidad adicional en la gestión, ¿no? Porque sabemos que la situación social es difícil, que la gente tiene muchas expectativas y necesidades de apoyo, de acompañamiento y de sostén del Estado, y que los recursos también son siempre insuficientes para la cantidad de demandas que tenemos que cubrir. Entonces ahí me parece que hay una responsabilidad enorme, doble, si querés, de seguir trabajando como lo venimos haciendo, fortaleciendo, mejorando y creciendo en la gestión para realmente hacerla más sustentable y más inclusiva. Por ejemplo, digo esto en la práctica, en las cosas que estamos encarando en el Banco Mundial, implica que se están buscando financiamiento internacional, se está buscando apoyo, pero son todos créditos que son créditos de largo plazo. Por ejemplo, este que les mencionaba de AISA de la semana pasada es un financiamiento a 32 años, con 7 años de gracia, a tasas de interés sumamente razonables. Entonces es básicamente un Estado que se hace presente y que toma decisiones que no solo impactan positivamente en nuestro presente, pero que sino también tienen conciencia intergeneracional, ¿no? Cuidando a los argentinos hoy y cuidando a los argentinos en el futuro. Me parece que también es un año importante para no distraernos, ¿no? Esto es una frase que a mí me gusta mucho, que dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, muchas veces dice, bueno, no nos van a lograr hacer distraer. Me parece que eso es súper importante, porque muchas veces el ruido mediático, político, etcétera, corremos el riesgo de perder foco, ¿no? Me parece que es un año de nuevo para jerarquizar y priorizar y seguir fortaleciendo nuestra gestión. Mucha planificación hicimos el año pasado, se han lanzado un montón de planes, también en el área específica donde estoy yo hay una planificación muy importante de financiamientos y proyectos para llevar adelante en este 2021. Y ahora, de nuevo, no nos vamos a distraer, ¿no? Tenemos que fortalecer la implementación, la gestión, seguir logrando paso a paso, día a día, corrigiendo, revisando, para poder responder a las necesidades de la gente y cada quien desde su lugar, creo, poner un ladrillo en esta reconstrucción. Y esto implica también mucha perseverancia, porque de nuevo hay una pandemia global, hay una situación económica muy exigente a nivel regional y a nivel mundial. La perseverancia, el trabajo colectivo, a mí me parece que es sustantivo.
Y la perseverancia en la agenda de género ni hablar, ¿no? Yo les decía, el Banco Mundial ha sido bastante pionero a nivel internacional en desarrollar una agenda de género. De hecho, generó en el 2001 una estrategia de género bastante interesante, con diferentes áreas de implementación, con datos, con monitoreo. Pero hoy, 20 años después de que esa estrategia de género se incorporó como una obligación y un mandato de la institución, cuando uno evalúa el nivel de implementación, el nivel de operatividad que ha tenido esa estrategia, han habido un montón de avances, pero siguen pasando cuestiones que son inadmisibles. O sea, la cultura patriarcal, la discriminación, las asimetrías realmente requieren una perseverancia y un compromiso militante cotidiano. Por ejemplo, cosas pequeñas, pero que te muestran esto. Yo les decía, en el Banco Mundial, de las 48 personas que están en el directorio, solo 8 somos mujeres, 16%. Esto es mucho mejor, de hecho hay casi paridad en la institución cuando uno mira el nivel gerencial, ¿no? El nivel de liderazgo gerencial. La verdad que ahí ha habido un montón de progreso en cuanto a dar oportunidades a las mujeres en puestos de mucha responsabilidad. No a nivel de la presidencia del banco, pero sí a nivel de la gerencia. Pero en directorio hay 16% de mujeres, o sea, es como incalificable, ¿no? Pasa todavía que cantidad de informes y de reportes que lleva adelante la institución se publican y se difunden. Por ejemplo, el reporte semianual que se hace para toda América Latina, que es un reporte muy interesante de análisis económico, de desarrollo. Se publican reportes que no tienen una perspectiva de género, que no tienen la palabra mujer o género en, no sé, 80, 90 páginas de análisis de América Latina, como si uno pudiera pensar América Latina hoy sin ser consciente de las enormes desigualdades que hay en todos los órdenes y también en términos de género. Entonces, me parece que es importante esto, la perseverancia, la militancia, que cada uno en su lugar, de nuevo, con una mirada global, con una política nacional que es muy clara en jerarquizar estas dimensiones, pues cada uno en su espacio trabajemos cotidianamente, persistentemente, sin distraernos, enfocados y enfocadas en ver cómo podemos construir a una mejor Argentina, cómo podemos reconstruirnos mejores, cómo podemos fortalecer el proceso que está en marcha, que me parece que es decisivo para nosotros, para nuestros hijos, hijas y para el futuro de nuestro país y de la región. Así que hay una agenda importante, muy motivante, exigente, pero que creo que nos puede posicionar frente a un 2021 muy positivo para nuestro país. Muchas gracias, Cecilia. El enfrentar también esos lugares tan hostiles y tan desiguales es como nos refuerza también y nos encuentra en una lucha muy interesante. Vamos con Mercedes. Y bueno, otra vez me toca la síntesis, lo que más me gusta. No, bueno, de Santiago del Estero, Misiones, Washington, San Luis, ¿no? Tecnópolis, que nos queda del otro lado, la General Paz, que casi que es el interior para muchos. Yo coincido mucho, me sentí muy representada en lo que decía Ornella. Yo también soy de Posadas, Misiones. Es como, hay veces que pareciera que miramos mucho a nuestro alrededor y, como ella decía, hay muchas diferentes idiosincrasias y cosas que no llegan, debates que no llegan. Y otros que son totalmente distintos y que nos dan 10 vueltas también, ¿no? Claro. Y que tenemos que empezar a sacarnos eso de que pareciera que Capital Federal está re adelantado y sabes un montón, porque hay veces que la realidad te cachetea por otro lado en las provincias, en los pueblos, en los barrios. Y esto que decía Cecilia, ¿no? De ponernos en el contexto mundial. Yo simplemente quería decir dos cosas bien de economista, ¿no? Una, la pandemia afectó asimétricamente a las mujeres. Eso es un dato, es una realidad. Nosotras miramos, hicimos un análisis en la dirección de género en las que miramos en el primer trimestre de este año, antes de la pandemia, y cuando miramos el segundo y el tercero, hacemos esa comparación, lo que encontramos es que del primero al segundo, cuando empiezan las medidas de aislamiento, la tasa de participación económica de las personas en general en este país cae 10 puntos. ¿Eso qué significa? Que hay un 10%, una de cada 10 personas se retiró del mercado laboral, dejó de trabajar o dejó de buscar trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque elegimos quédate en tu casa, cuídate, no salgas, porque se cerraron un montón de lugares, porque se cayeron muchos empleos informales, ¿no? Entonces 10 puntos cayó. Cuando miramos el tercero, que se empieza a abrir la economía,
vemos que hay un rebote de eso, ¿no? La gente vuelve al mercado laboral a trabajar en su puesto de trabajo o a buscar empleo, pero el rebote es diferente. Los varones recuperan más puestos de trabajo o salen más y las mujeres se quedan, ¿no? Y esto es algo que pasa en todos los países, porque esto lo vemos, recién Cecilia mencionaba la CEPAL, un estudio de la CEPAL, esto se ve en toda Latinoamérica, se ve en Estados Unidos. Estados Unidos cayó la tasa de participación económica de las mujeres madres, cayó 9 puntos, que es un récord en la historia de ese país, ¿no? En nuestro país también está pasando eso. Y eso tiene que ver con los cuidados, que las mujeres realizamos el 76% de las tareas de cuidados y las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. Eso con la pandemia, con el cierre de las escuelas, de los espacios de cuidado, de los lugares de socialización, etcétera, se recargó en los hogares. Cuando hablamos de los hogares hablamos de las mujeres. Son las mujeres las que están en la casa atendiendo que la nena prenda la compu, esté en la clase, sepa el horario, la pague a tiempo, haga las tareas, limpiando, lavando, cocinando, con ayuda muchas veces de los varones. Muchos varones que, bueno, no les quedó otra que hacerlas, pero lo cierto es que, imagínense una mujer que está sola en una casa con 2 criaturas y que no puede venir la madre, porque la madre tiene algún riesgo de contagiarse, entonces no puede, o la tía la que la ayudaba, ¿no? Imagínense estas personas que hoy tienen que cuidar solas o con menos recursos de los que tenían antes por el cierre de la circulación, de los traslados, etcétera. Entonces, ahí tenemos un desafío gigantesco. Un desafío que es cómo hacemos para que la recuperación económica que nos planteamos en Argentina, regional, a nivel mundial, tenga en cuenta esta crisis de los cuidados que ya teníamos antes de la pandemia y que se agravó en este contexto de aislamiento, ¿no? Ese es un punto. ¿Cómo hacemos para revalorizar esas tareas de cuidado y darles más fuerza para que no interrumpa y condene a muchas mujeres a no poder volver al mercado laboral? Y la segunda es cómo hacemos para que las mujeres participen de la recuperación económica. Nosotras hicimos un presupuesto en perspectiva de género. Es la primera vez que mencionan la palabra travesti y trans, un presupuesto en la historia de nuestro país. Es un orgullo para nosotras haber escrito, poner con las propias manos esas palabras, ¿no? Pero en ese presupuesto encontramos que el grueso de las partidas van a obra pública, industria, tecnología, energía, transporte, que obviamente son los motores económicos, ¿no? Son los motores que tiene una economía. Ojo, también los cuidados son un motor de la economía y no nos ven, ¿no? Entonces ahí por eso nosotras también insistimos con ese presupuesto. Pero además, esos motores que se llevan las grandes masas de dinero de inversión pública porque lo necesitamos para generar empleo, son sectores masculinizados. En la construcción, 1 de cada 100 personas es mujer. En la industria, menos del creo que está el 27% de mujeres. En la tecnología, no sé, 1 de cada 10 programadoras es mujer en la industria del software, ¿no? Y así puedo poner un montón de ejemplos que entonces esos sectores que vemos como la salida, para el futuro, el hacia adelante, hoy están masculinizados. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar como, no sé, la ley de conocimiento que te pone incentivos a la contratación de mujeres y personas travestis y trans, buscar no solo los incentivos, sino también los derechos a participar de esos lugares, la educación, la inserción laboral, las carreras, la formación, los oficios, ¿no? Romper esas barreras, estereotipos y culturales que nos sesgan también y nos dicen qué es de mujer, qué es de varón, como esto que ya es totalmente anacrónico para lo que nosotras sentimos y reflejamos y llevamos hoy como política de Estado. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos, o a mí me gustaría dentro de 4, 5, 10 años quizás decir, participé de un gobierno nacional, popular, con Alberto, con Cristina, con las 2 primeras secretarias trans en el Ejecutivo, con diputadas, con legisladoras trans, y que hicimos una transformación muy fuerte de la política pública en donde sumamos a las mujeres a gobernar, a legislar, a debatir, a militar, a resolver y que revalorizamos todos esos cuidados que parecía algo natural nuestro, que nos tocaba por una cuestión divina casi, ¿no? Que nacimos así, y que fuimos los que pusimos eso sobre la mesa y dimos los primeros pasos, dimos las primeras puntadas. Eso es lo que para mí es el desafío o la invitación o el proyecto, lo que a mí me gustaría que dentro de unos años podamos decir,
dimos las primeras puntadas, dimos los primeros pasos, creamos las primeras, como decía Cecilia, ¿no? Institucionalizar las herramientas, esto que decía Ornella, la burocracia, el GDE, no sé, no quiero saber nada de eso, que alguien se ocupe, pero que lo institucionalicemos, como decía María recién, ¿no? Que eso creo que es un camino que a mí me inspira y me dan ganas de participar y que creo que es un gran desafío de construcción colectiva. Bueno, muchas gracias. Me quedé muy emocionada y movilizada porque es muy hermoso escucharlas. La pasión y la tarea y la responsabilidad con la que emprenden llevar adelante las políticas públicas, los planes, las acciones, sostener los espacios, cada batalla cotidiana. Así que muchas gracias por esta dinámica, por el respeto del tiempo y sobre todo por los aportes que nos ayudan a profundizar esta perspectiva de género y verla en acciones concretas y saber de qué estamos hablando y compartir con quienes nos están viendo también y quienes participan de estos encuentros. Así que muchísimas gracias. Vamos a cerrar la jornada y les invitamos a todos a seguir compartiendo la agenda de programación, tanto acá como en el espacio de Tecnópolis también, de Nosotras Movemos al Mundo, hasta el domingo 7. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias a todas las compañeras que están aquí. Gracias. Chao, Ceci. Muchas gracias. Chao, Ceci, Ayelen. Chao, saludos. Chao, chao. Gracias, Cecilia. Gracias, Ayelen.